Si ya empezó la obra en tu vida y lo que el Señor empieza lo termina. Dios no es como el ser humano que deja las cosas por la mitad. Dios dice: no voy a dejar tu vida por la mitad. Te voy a terminar de sanar, de llenar, de cambiar, de transformar y de bendecir. Este es el principio. Aquí hay un grupo hermoso de amigos que se van a bautizar porque ya aman a Dios. Ya están seguros de que quieren seguir a Jesús el resto de sus vidas, porque tuvieron un encuentro con Dios. Dios les cambió la vida, les transformó el corazón, y como dice la Biblia, nacieron de nuevo. Alguien cuando escucha nacer de nuevo suena medio utópico, pero la realidad es que el encuentro con Dios es tan fuerte, tan poderoso, tan transformador, que es como nacer de nuevo. Porque Dios, al cambiar tu vida, cambia tu manera de pensar, cambia tu punto de vista de las cosas, cambia tu manera de ser, cambia tu corazón, quita el orgullo y pone dependencia de Dios, quita la soberbia y pone humildad para buscar al Señor, pone amor por Dios, y es una vida completamente nueva. Es más. Yo a veces, o por lo menos hace 30 años que di el paso que ustedes van a dar, pero yo me acuerdo que apenas llegué a la iglesia, Dios me cambió la vida. Me veían mis amigos y me decían: ¿qué te pasó? Porque eran así determinados. Vos ya no sos el mismo. Yo decía: no, soy el mismo, pero no soy el mismo. Soy el mismo por fuera, pero no soy el mismo por dentro. Por Dios me cambió y nací de nuevo gracias a Jesús. Entonces nadie dice: bueno, me caso a ver si después la hago. Dice: me caso porque la hago. Esto es lo mismo, ¿no? Me bautizo a ver si Dios me cambia la vida. No, me bautizo con Dios, ya me la cambió. Y estoy dispuesto a seguirlo el resto de mi vida, de mis días, a obedecerlo y a hacer su voluntad. Pero la realidad es que en la Biblia se bautizaban los grandes. Porque imagínate que para casarte tenés que saber lo que estás haciendo. O no te podés casar de inconsciente. Ahora, ¿quién es el que se bautiza? ¿Quién es el que está tomando una decisión de seguir a Dios toda su vida? Aquel que sabe decidir y puede decidir sobre su vida. Aquel que es consciente de la decisión que está tomando. Y por eso en la iglesia evangélica bautizamos a las personas grandes que tienen la capacidad de decir: esto es lo que yo quiero para mi vida. A los niños, como lo hacemos acá, los presentamos al Señor, oramos por ellos, los bendecimos, para que el día de mañana ellos también puedan elegir y puedan decir: yo también me quiero bautizar y quiero seguir a Jesús el resto de mi vida. Los sumergimos en el agua, por eso es un bautismo de inmersión. Los sumergimos y después se vuelven a poner de pie. ¿Qué simboliza? Es un simbolismo. Simboliza que el viejo hombre, la vieja mujer, y cuando hablo de viejo o vieja no hablo de edad, hablo de lo que yo era antes. Mi carácter, mi orgullo, mi pecado, mi soberbia, mi independencia de Dios, cuando yo no quería saber nada con Dios, eso muere, queda sepultado bajo las aguas del bautismo, porque es algo que ya pasó en nosotros. Por eso están aquí en esta tarde. Y cuando se levantan, es el simbolismo de: nací a una nueva vida. ¡Wow! Por eso se van a bautizar, porque están seguros de que aman a Dios y quieren seguirlo el resto de sus vidas. Es como, ¿te imaginas un novio que le diga a la novia: te amo, pero no me hables de casamiento? Medio extraño ese amor, ¿no? Lo mismo es el bautismo. El que tiene fe en Jesús dice: no, yo me quiero bautizar. El que ama a Dios de corazón, si quiere bautizar, quiere hacer el compromiso, y lo bueno es que lo van a hacer delante de todos ustedes. Como cuando uno se casa, dice: vamos a casar en privado que nadie lo vea. El casamiento se hace delante del juez, delante del pastor, delante de los testigos, como diciendo: no tengo vergüenza, no tengo miedo, asumo la responsabilidad y me quiero casar con esta mujer o con este hombre en caso de ser una mujer. Mirá lo que dice Mateo, capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia.
Entonces le dijo, espera ahí, ahora, ¿Jesús tenía pecado? No. ¿Jesús necesitaba una vida nueva? No. Pero Jesús nos dio ejemplo. Como diciendo, si yo me bautizo, todo lo demás también se tiene que bautizar. Dice, pero Jesús le dijo, no deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dijo, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿De quién es esa voz? La voz del Padre, la voz de Dios. ¡Wow! ¿Y saben algo? Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y les puedo asegurar que cada vez que un hermano, un hijo de Dios se bautiza, Dios dice exactamente las mismas palabras. Este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada, en quien tengo complacencia. Porque Dios se complace, Dios se goza cuando alguien asume el compromiso de seguir a Jesús el resto de su vida. No tenemos un aplauso. Me oíste.